I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se estén quedando en casa. Este video, como lo he dicho anteriormente, lo voy a subir a YouTube para aquellos alumnos que no tengan la posibilidad de acceder a las clases virtuales que estamos haciendo todos los días miércoles. Pero también es el mismo video que estoy colocando en la clase virtual, de tal manera que puedan todos tener acceso a poder realizar las actividades. Vamos a ver por qué es importante la ampliación de la participación política. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de lo que era el rol del Estado, que había ocurrido, ¿no es cierto?, a partir del siglo XX. Habíamos hablado sobre la crisis que había afectado a la humanidad a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y eso produjo que, como Chile era un país monoproductor, o sea, producíamos, prácticamente exportábamos un solo producto, que era el salitre, trajo una gran crisis, y además con la invención del salitre sintético por parte de los alemanes, provocó que nuestro país viera mermado sus ingresos y provocara también una gran crisis en nuestro país. Para salir de esta crisis, habíamos dicho que el Estado se transforma en un Estado empresario y comienzan a sustituirse las importaciones por productos que nosotros producíamos o empezamos a producir. Y se crearon una serie de empresas como la IANSA, como la Chile y otras empresas la Compañía Cero del Pacífico y otras grandes empresas que se crean a partir además de la creación de otro organismo que fue la Corfo, la Corporación de Fomento a la Producción. De tal manera que Chile comienza, por lo tanto, a tener mayores ingresos como país, y el país, o el Estado, perdón, se transforma en un Estado benefactor. Con ello se comienza la construcción de poblaciones, la construcción de escuelas, la creación de universidades como la Universidad Técnica del Estado, porque se necesitó, decíamos además, una mano de obra especializada. Eso es más o menos un resumen de lo que vimos en la clase pasada. A lo que vamos a ver por qué es importante ahora la participación política, porque a partir del siglo XX comienza entonces una mayor participación política. Durante el siglo XX hubo una mayor participación política debido al avance de la educación, a la consolidación de la clase media, una clase media que recién estaba surgiendo o apareciendo. Forman parte de este proceso la ampliación del voto y la participación de más personas en partidos políticos y organizaciones sociales como las juntas de vecinos y un organismo que es muy importante como son los sindicatos. Veamos una línea de tiempo, está dividida en dos esta línea de tiempo, después la voy a unir en una otra diapositiva para poder entenderlo mucho mejor. ¿Cómo se amplió el derecho a voto en Chile? Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en Chile solo los hombres que cumplían ciertos requisitos podían votar. O sea, a principios del siglo XX, todavía a principios del siglo XX, cuando hablamos siglo XX, 1900, solo los hombres podían sufragar, pero siempre y cuando cumplieran ciertos requisitos, lo que producía que la participación de distintas elecciones fuera muy baja, ya que muchas personas no tenían el derecho a votar. O sea, ¿cuántos podían votar? Era muy poco. Es así entonces que comienza a haber alguna reforma ya a partir del siglo XIX, y vamos a ver eso en la línea del tiempo. Entonces, en 1833, la Constitución de 1833, que ya hemos hablado, que la hemos visto, solo tenían derecho a voto los hombres mayores de 21 años si eran casados o 25 si eran solteros, que supieran leer y escribir, que tuvieran una renta, dinero o propiedad. O sea, hablamos aquí de lo que se denomina un voto censitario, o sea, solo algunos. En 1874 se eliminó el requisito de la renta. Esto fue un gran avance, ya que amplió el número de votantes, aunque quedaban fuera las mujeres y los analfabetos. O sea, y en la primera reforma de esta Constitución del año 33
permitía entonces que aquellos hombres que supieran leer y escribir pudieran sufragar y que tuvieran, por supuesto, los requisitos de mayores de 21 si eran casados y 25 si eran solteros. En 1888 se eliminó la diferencia entre casado y soltero. Ahora podían votar todos los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. O sea, ya no había diferencia. Recuerden, ¿no es cierto? Antes se pedía que si eran casados, 21, pero si eran solteros, recién a los 25 años. Pero a partir de 1888 se eliminó eso. Fíjese lo que va a ocurrir recién con una nueva constitución, que es la constitución de 1925. En 1934 las mujeres logran el derecho a votar y ser elegidas, pero solo en las elecciones municipales, o sea, para elegir alcalde. Las mesas de votación estaban separadas entre hombres y mujeres, solo para alcalde, entonces ellas podían sufragar, en otras palabras, para elegir la autoridad de la ciudad, pero para elegir senadores o diputados o presidente de la República, todavía las mujeres no podían sufragar. Van a pasar algunos años para que esto ocurra. Ya, ¿no es cierto?, lo que corresponde al siglo XX, esto está en naranja, decía, las mujeres lograron el derecho en 1949. Las mujeres van a lograr el derecho de votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, como también la posibilidad de ser escogida para tales cargos. En otras palabras, ¿no es cierto?, a partir recién de 1949 iba a ser uno de los países que más tarde va a ocurrir, por lo menos en América, en Sudamérica. Otros países habían logrado esto mucho antes, que las mujeres entonces lograran el derecho a participar en elecciones tanto presidenciales como parlamentarias. Cuando hablamos parlamentarias, diputados, senadores, y además la posibilidad de ser escogida, o sea, ser candidata, ser elegida, ¿no es cierto?, para uno de estos cargos. Van a pasar muchos años para que nosotros tengamos en Chile una presidenta mujer, pero sí, ¿no es cierto?, a elegir diputado o algún otro cargo importante. En 1969 se concedió el derecho a voto a personas ciegas. Recién en el 69 con de alguna manera con un sufragio o una voto especial para las personas ciegas. En 1970 se rebajó la edad para votar desde los 21 años a los 18 años y se concedió el voto a los analfabetos. En otras palabras, a partir de 1970 todos los ciudadanos mayores de 18 años, supieran hombres o mujeres, supieran leer o no leer, tenían entonces el derecho de voto en Chile. Entonces ya el voto a partir de 1970 se hace universal, pero como vamos a ver más adelante en la historia, lamentablemente hubo un golpe de Estado aquí en Chile que durante 17 años ya las elecciones no se pudieron realizar. Pero a partir de 1970 se consagró entonces la posibilidad del voto universal. En el 2012, la inscripción va a ser automática y el voto voluntario, y la mesa de votación mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1912, voy a explicar mejor, antes de 1912, del 2012, perdón, antes del 2012, ¿qué ocurría? Que solo podían sufragar los que se inscribían en los registros electorales. ¿Qué había ocurrido hasta ese momento? Que eran muy pocas las personas que se estaban inscribiendo en los registros electorales, pero las personas que se inscribían en los registros electorales estaban obligadas a sufragar. Supongamos que de 10.000 personas que tenían derecho a sufragar o a inscribirse, solo se inscribían 1.000. Por lo tanto, 1.000 personas elegían y sacaban candidatos, pero esas 1.000 personas estaban obligadas a sufragar. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces en ese momento? Que a partir de ese año, las personas, todas las personas mayores de 18 años, ciudadanos chilenos, pueden sufragar, pero el voto es voluntario. O sea, yo tengo, si quiero voy o no voy. ¿Qué es lo que provocó esto? Provocó una situación, de alguna manera, que muchas personas dicen, ¿para qué si no tengo ninguna obligación de ir? Mejor no voy. Entonces, lo que se pretendía que todos tuvieran la posibilidad de ir a sufragar,
Al contrario, a veces disminuyó esto y ocurrió, como ya lo hemos explicado en otras clases y una clase presencial, se lo expliqué, en que muchas personas dejaron de concurrir y por lo tanto muy pocas personas sacaban la autoridad. O sea, era más o menos la misma situación. En el 2014 va a ocurrir algo que es fundamental, que muchos otros países lo tenían, pero en Chile no lo teníamos, que se permitió que los chilenos que vivían en el extranjero votar en elecciones presidenciales y en plebiscitos nacionales. En otras palabras, ahora el 25 va a haber un plebiscito y en ese plebiscito van a poder participar los extranjeros. O sea, ellos también van a poder decidir si apruebo o rechazo, o también, ¿no es cierto?, si es una comisión mixta o una comisión constituyente. Pero solo para las elecciones presidenciales. En otras palabras, ellos no van a poder sufragar por un alcalde, un diputado o un senador, solo para las votaciones presidenciales. Vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? No, aquí no se nota, pero para que pudieran ver, ¿no? Esto ocurrió en el siglo XIX, todo lo que está naranja es siglo XX, y esto corresponde al siglo XXI. Vamos a ver algunos hechos. 1915, hombres votando en las elecciones presidenciales de 1915. Y mujeres votando en las elecciones de 1945. Recuerden que hay solo para elecciones de el alcalde, porque recién en el 49 pudieron sufragar para las elecciones presidenciales, ¿ya? Ahí solo mujeres para alcalde. Veamos, ¿no es cierto?, el rol político de la clase media durante el siglo XX, que va a ser importantísimo. Cuando hablamos de clase media, estamos hablando de aquellas personas que empiezan a tener un ingreso fijo y que tienen mayores estudios, tienen la posibilidad del acceso a una vivienda, entonces empezamos a hablar de clase media. En la siguiente fuente se presenta la visión de un historiador sobre el rol político de la clase media durante el siglo XX. Este escrito es de Cristian Gasmuri, que es un historiador, la clase media en Chile del siglo XX, y él dice lo siguiente: desde 1920 todos los presidentes en Chile han pertenecido a ella o han sido hijos de presidentes que han sido clase media, con relativa excepción de Salvador Allende, quien era de la oligarquía de Valparaíso por parte de padre, pero no de madre. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a tener importancia la clase media porque los presidentes ya no van a pertenecer a este grupo oligárquico que eran los más ricos, pero la gran mayoría comienza a pertenecer a esta clase media, salvo Salvador Allende, que dice, ¿cierto?, que pertenecía a unos padres que sí tenían recursos en Valparaíso, pero su madre no. Y esto se repite cuando se observan las figuras descollantes del mundo intelectual. O sea, los profesionales, el artístico, Pablo Neruda era de clase media, su padre trabajaba en el ferrocarril, Gabriela Mistral, los Parra, Claudio Rau. La excepción sería Vicente Huidobro, que es un poeta, un escritor nuestro, y que correspondería a la clase alta. Además, la gran mayoría de los parlamentarios, ministros y figuras públicas también han sido de la clase media. Actualmente tendríamos que agregar a la mayor parte del mundo empresarial. O sea, muchos de los empresarios surgieron en la clase media. No quiere decir que hoy día sean de la clase media, sino que ellos venían de la clase media. ¿Ya? Eso es otra cosa. Que hoy día, ¿no es cierto?, son empresarios, son las personas que tienen los mayores recursos. Ahora, vamos a ver la participación de la mujer en la vida pública. Las mujeres chilenas desde el siglo XX lucharon por la igualdad de los derechos. Gracias a esta lucha consiguieron acceder a la educación y participar en la vida política del país. En otras palabras, no fue que le entregaron a las mujeres la participación, sino que las mujeres han luchado para obtener participación política, participación ciudadana.
para poder entrar a las empresas a trabajar, a tener los mismos derechos que tienen los hombres. Algunas mujeres de este periodo lucharon para alcanzar el derecho a voto, un trato igualitario en los trabajos y terminar con los roles tradicionales de hombres y mujeres en el hogar y en la sociedad. Esta imagen corresponde a la convocatoria para unir mujeres de distintos sectores sociales a la lucha a sus derechos en 1939. Lo que vamos a ver ¿no es cierto?, como una publicación de un periódico que es La Mujer Nueva y nos da ¿no?, las características de la mujer de la clase alta, la mujer de la clase media, la mujer obrera y la mujer campesina. A lo mejor no van a lograr lo que dice ahí, vamos a tratar de ampliar esto para poder ver qué es lo que decía ese recorte que es sumamente importante. Espero que la podamos visualizar y lo que allí dice que la situación de la mujer, dependiendo del estrato social que correspondía, por ejemplo, la mujer de la clase alta, dice la mujer acomodada, que se expresa en varios idiomas, que ha alterado con sabios, artistas, y que sin embargo está en pobres condiciones, o está en peores condiciones, perdón, que la analfabeta. En otras palabras, una mujer que sabe, ha viajado, que tiene muchas condiciones en relación a idioma, se ha codeado con muchas personas, además que es a lo mejor una intelectual, en el sentido que es una persona que publica cosas, es una poeta o una mujer, una médico, etcétera, etcétera. Esa mujer no tenía derecho a sufragio, o sea, está en las mismas condiciones que una mujer analfabeta. En el caso de la mujer de la clase media, la mujer modesta que trabaja lo mismo que el hombre, que es inteligente, que es preparada, sin embargo no tiene esperanza por ahora de poder desempeñar los altos cargos de la administración pública. En otras palabras, esa mujer que trabaja igual que un hombre, que tiene las mismas características, ella no podía ocupar cargo como por ejemplo la jefa de un servicio, no podía ocupar cargo como alcaldesa, etcétera, etcétera. En el caso de la mujer trabajadora, la obrera, dice, la obrera que hace trabajo similar al de su compañero en la fábrica, pero por el hecho de ser mujer gana la mitad del salario. El salario que ya era pequeño para los hombres, imagínense, ellas no ganaban lo mismo. Peor es el caso de la campesina, de quien nadie ha pensado en su vida que es prácticamente vegetativa, como igual que las plantas, las aves y los animales que lo rodean. En otras palabras, no se visualiza a la mujer campesina, que es una mujer que trabaja, es una mujer que está trabajando día a día, pero no es visualizada por nadie. No le interesa o no le interesaba en ese momento. Este es un documento de 1939 y que muestra, ¿no es cierto?, las luchas de las mujeres por sus derechos. Y él dice, unidas luchando por sus derechos. Y habla de la mujer nueva. Eso es lo que está hablando allí, de la mujer nueva. Veamos otra situación, la dice la mujer en el trabajo. Si bien desde el siglo XIX algunas mujeres en los sectores populares trabajaban de manera informal como las lavanderas o costureras, durante el siglo XX lograron integrarse al mercado laboral formal realizando trabajo especializado, ya sea como profesora, enfermera, médica, técnica o empleadas públicas. Aquí hay mujeres en la fábrica de paños a mediados del siglo XX, Paños Tomé, esto es en la región del Biobío. Una gran cantidad de mujeres trabajando, profesoras, enfermeras, mujeres médicos que les costó entrar a esta profesión, técnicas, empleadas públicas. Cuando hablamos de empleadas públicas hablamos de personas que están en la oficina, como la oficina de correo en ese tiempo,
personas que estaban en el registro civil. Ahí estamos hablando del sector público. La sobrecarga de las mujeres trabajadoras. Esta fuente primaria corresponde al inicio de una carta abierta escrita por representantes del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, MEMCH, dirigida a las mujeres del país. Esta es una de las mujeres, digamos, que más luchó por la igualdad. Y creo que las mujeres de nuestro país le deben mucho a esta mujer. ¿Quién es? Gerald Félix Cafarena. ¿Ya? Las mujeres del movimiento de emancipación de las mujeres de Chile. Es una adaptación de este documento. Dice, durante infinitos años, las mujeres han permanecido en el hogar, cumpliendo allí con sus deberes, hasta que el desarrollo industrial las sacó de él. Pero este cambio en las tareas femeninas, esta pérdida de protección del hogar, que debió acarrear al mismo tiempo la emancipación de la mujer, que significa emancipación, liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia, ha significado, por el contrario, el establecimiento de un odioso estado en que la mujer se ve sobrecargada de la doble tarea del hogar y la fábrica u oficina, sin ninguna ley o ayuda especial que le permita ejercer sus deberes y sus derechos. De lo que estás hablando acá de la participación de la mujer, el hecho de que la mujer haya salido a trabajar y que ya vimos, ¿no es cierto?, no en las mejores condiciones, no la liberó de del trabajo en el hogar. Para el mundo machista, el hombre llegaba, decía yo estoy trabajando, pero la mujer también había trabajado y la mujer tenía que hacer todas las labores del hogar. Eso significaba que el fin de semana se dedicaba a hacer aseo, mientras el hombre se dedicaba a tal vez ir a jugar fútbol, a hacer cualquier otra cosa, menos en ayudar en las labores de la mujer. La protección, no había ninguna protección para la mujer, en la mujer trabajadora. Eh, las leyes, por ejemplo, el postnatal, el pre y postnatal, hoy en día recién la mujer tiene posibilidad de tener este postnatal de 6 meses e inclusive compartirlo con el esposo o con el hombre o con su pareja, si es que el hombre para que también se haga cargo del cuidado de sus hijos. Todas esas leyes antes no existían, o sea, cero protección para la mujer. Vamos a ver otra línea de tiempo, que la saqué de otro texto, pero vamos a ver, está dividida en dos, alguna participación, dice, las mujeres chilenas, voy a 1930, para vernos algunos hitos. En 1934 las mujeres chilenas adquieren el derecho a voto en las elecciones municipales. En 1935, Elena Cafarena Morrison, fundadora del movimiento de la emancipación de la mujer chilena. Las mujeres ejercen por primera vez el derecho a voto en las elecciones municipales. Alicia Cañas Sañartu es la primera alcaldesa chilena. O sea, el 34 se le va el derecho, pero cuando recién participa va a ser en el año 35 y allí se va a elegir la primera mujer alcaldesa. Va a pasar a largo tiempo. Tenemos 1940 y recién en 1949 la mujer chilena adquiere el derecho a voto en las elecciones parlamentarias y en las presidenciales. Desde 1935 a 1940 había pasado harto tiempo. En 1950, Inés Enrique Flodden, primera intendenta de Chile. Ahí por primera vez se le va a entregar un cargo importante a una mujer. Vamos a ver la otra diapositiva, que está unida con la anterior, ya para que... En 1952, Adriana Holguín Busse, primera mujer ministra en Chile y en Latinoamérica. O sea, nosotros tuvimos en 1952 una primera mujer ministra en nuestro país. Eso lo eligen los presidentes, elige a sus ministros. Hasta ese momento nunca una mujer había ocupado este cargo.
La mujer ejerce por primera vez el derecho a voto en las elecciones presidenciales. Si bien es cierto, se le había entregado en el 49, pero cuando van recién a ejercer este derecho va a ser en las elecciones de 1952. Anterior a eso, en 1951, Inés Enríquez Flotler, primera diputada de Chile, se va a ser elegida la primera diputada en nuestro país. En 1953, María de la Cruz Toledo, primera senadora en Chile. Ha pasado harto tiempo para que se pueda entonces la mujer ingresar al Congreso Nacional. En el 2006, Michelle Bachelet Geria, primera presidenta de Chile, mujer y también dentro de América. En 2010, bicentenario de la celebración de 200 años de la independencia de Chile, y recién, ¿no es cierto?, tenemos mayor participación de la mujer. Vamos a unir estas dos diapositivas para que podamos verla mejor, porque aquí, por razones de espacio, pero si ustedes se fijan, entre 1950 y 1960 van a haber algunos hechos que son fundamentales. La presidenta Michelle Bachelet quiso en un momento tener un ministerio paritario. ¿Qué significa eso? La misma cantidad de hombres que de mujeres como ministros. Si nosotros vemos hoy día los ministros que están en el actual presidente, la gran mayoría son hombres. Si vemos la composición del Senado, la gran mayoría son hombres. Si vemos la composición de la Cámara de Diputados, la gran mayoría son hombres. Por lo tanto, la participación femenina ha sido escasa en nuestro país, pero por eso hay que, o la mujer sí va a seguir luchando, y por eso la mujer se tiene que postular, a mayor cantidad de cargos públicos. ¿Cuáles son las dos preguntas que van a realizar? ¿Por qué consideras un gran logro que las mujeres, las personas no videntes y los analfabetos hayan conseguido el derecho a voto? ¿Por qué es importante? Bueno, ahí dentro de eso ha aumentado la cantidad de personas votantes, y por lo tanto el voto es mucho más universal. ¿Cuánto tardó el sistema en integrar a las mujeres a la participación política? ¿Cuánto tardó el sistema en integrar a las mujeres? Imagínense, nosotros como república nacimos a partir no estoy hablando de 1810, pero podemos hablar de 1818, o si pensamos una constitución mucho más estable, la de 1833. La 1833 no consagraba el voto de la mujer. Se creó una nueva constitución, la constitución de 1925, tampoco consagraba el voto de la mujer. Tuvo que haber unas leyes especiales para que recién se consagrara el voto de la mujer. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de esto? ¿Cuál es la opinión que tienen que la mujer no se había integrado a la participación política? Eso es lo que ustedes tienen que realizar como actividad para en la semana.